Si eres lo que piensas, entonces tienes que empezar a tener mucho cuidado con lo que piensas. Ahora debes comenzar esto siendo cauteloso en cada conversación que tengas con tus amigos, con tus familiares, con tu madre, con tu esposo, con tus hijos, que se centre en lo que falta en tu vida. Porque si quieres atraer algo a tu vida, algo bueno, algo grandioso, algo divino, algo próspero, algo de bienestar, ya sea salud o lo que sea. Si quieres atraer eso a tu vida, pero estás hablando de lo que falta y pensando en lo que falta, y comprendes que lo que piensas es lo que se expande, seguirás expandiendo más de lo que falta y seguirás atrayendo lo que falta en tu vida. Nunca hablo de lo que falta en mi vida, solo pongo mi atención en lo que intento crear. Y aprendí esta lección hace mucho tiempo, pero el lugar donde probablemente se expresa mejor que en cualquier otro es en el libro de Esther y Jerry Hicks. Pide y se te dará. Las enseñanzas de Abraham. Se llama aprender a manifestar tus deseos, y creo que son las enseñanzas más grandes entre las que realmente más grandes hay en el planeta hoy. Conozco a Esther y Jerry, los conozco bien. He estado con ellos en muchas ocasiones. Se trata de practicar la idea de no poner tus pensamientos en lo que falta y cambiarlo a lo que está en camino, a lo que está en camino, a lo que está en camino. 4 palabras. Solo grábatelas en algún lugar dentro de ti. Cualquier cosa que quieras atraer a tu vida, sabes que está en camino. Y quiero decirte que a medida que comienzas a armonizar tus pensamientos con el pensamiento de la fuente, el pensamiento de Dios, aquello que siempre ha sido, aquello que no hace nada más que dejar nada sin hacer. A medida que armonizas más y más de esta manera, lo que sucede es que comienzas a elevar tus pensamientos para que el hábito de cómo piensas se vuelva más armonizado en lugar de ser una polaridad con lo que quieres atraer. Se vuelve más armonizado con ello y se convierte en tu forma natural de pensar todo el tiempo. Y comienzas entonces a enseñar a tus hijos la misma forma de pensar. Así que simplemente los atrapas cuando comienzan a decir cosas como: «Oh, con mi suerte no funcionará». ¿Por qué alguno de nosotros ha aprendido a decir «con mi suerte» y que signifique que las cosas no van a funcionar? ¿Por qué no decir y tenerlo como tu hábito: «con mi suerte probablemente se presentará más rápido de lo normal»? ¿Por qué no tener este tipo de forma de pensar? Porque aquí está lo que sucede. A medida que comienzas a cambiar la forma en que piensas y tienes la anticipación de que esto va a funcionar para ti, solo puedes actuar según tus pensamientos. Y a medida que obtienes pensamientos más elevados, lo que sucede es que ese pensamiento ahora está más alineado con lo que quieres atraer. Y luego comienzas a actuar según ese pensamiento. Y al actuar según el pensamiento de que funcionará, que probablemente está en camino, comienzas a ver cómo este sistema funciona. En otras palabras, llámalo universo o como quieras, comienza a conspirar contigo. Comienza a actuar casi como donde de repente te conviertes en un colaborador del destino, en lugar de que el destino sea algo que simplemente puede o no sucederte. Estás en colaboración con lo que quieres atraer. Pregúntale a cualquier médico. Hay médicos aquí hoy. Pregúntenles sobre algo llamado voluntad de vivir. Pregúntenle sobre alguien que va a un trasplante de córnea y piensa que voy a ver cuando esto esté hecho, en lugar de alguien que piensa que probablemente no funcione. ¿Con cuál preferirían trabajar? ¿Qué es esta cosa llamada voluntad de vivir? ¿Qué es esta cosa, esta especie de cosa interna que dice, me niego a permitirme pensar? Le digo a mi madre que tiene 90 años, casi 91. Estuve con ella los últimos 5 días, cada día por la mañana con ella. Y ella ha estado pasando por algunas dificultades y demás. La mayoría de ustedes la vieron en el programa de PBS. Sí vieron la inspiración. Ella siempre me ha dicho cómo iba a morir. Me lo dijo cuando tenía 60. Cómo iba a ser su muerte. Cómo iba a morir mientras dormía.
Iba a hacer una cosa pacífica y lo haría cuando estuviera lista. Cuando estuviera lista se iría y sabría cuándo era el momento. Y ella dice, no pienses que es el momento. Le dije, bueno, tienes una uña encarnada allí. Tal vez deberíamos seguir con eso. Dijo, no. Te diré cuando esté lista. Pero ella siempre ha dicho que nunca permitirá que el Alzheimer entre en su vida. Siempre ha dicho que no es algo que ella permitirá. Ella dirá cosas como, bueno, no puedo recordar este nombre tan bien como antes. Pero el concepto de que no es algo que haya permitido nunca pensar que es una posibilidad. Y le dije, ¿y si te equivocas? Dirá, ¿quién notará la diferencia? Y han hecho investigaciones sobre esto, ya saben, en estudios de gerontología, cómo se ve una vida desde los 60 hacia arriba versus cómo se ve desde los 60 hacia abajo hasta tus 20. Que las personas que viven una vida dinámica hasta sus 60, 70, 80 y 90, las personas se sienten fuertes, que no sienten que envejecer significa que tengo que declinar de alguna manera, ya sea física o mentalmente. Envejecer no tiene nada que ver con el concepto de declinar, que cuando las personas están en sus 20, 30, 40, 50. Y esta es su percepción de cómo será su vida cuando tengan 60. Que esas personas tienen muchas más posibilidades de no atraer las enfermedades que están tan relacionadas con la edad, que aquellas personas que piensan en la vejez como algo enfermo y en declive a lo largo de sus 20, 30, 40 y 50. Que cambias la forma en que crees acerca de eso. Y dices que declinar no es una posibilidad. No pienso en lo que falta. No pones tu atención en lo que falta. No le cuentas a otras personas acerca de lo que falta. Y no le cuentas a otras personas acerca de lo que no puedes hacer y de lo que no está funcionando y de lo terrible que es el mundo. Y el Dog enseña tanto sobre esto. Fue escrito para líderes, para personas en posiciones de poder. Pero he traducido todo esto a tu propio nivel de liderazgo. Y los grandes líderes son aquellos que rechazan la violencia. Tienes que llegar a un lugar donde no te permitas tener pensamientos violentos en tu conciencia. Esto significa que tienes que ver las películas que estás viendo. Eso significa que los juegos que juegan tus hijos, los videojuegos, tienen que ser supervisados y eliminados cuando tienen violencia incorporada. Significa que no ves las noticias y no lees las historias que reafirman interminablemente lo terrible que es este mundo. No es un lugar terrible, es un lugar perfecto, es un lugar hermoso. Solo hay líderes que están conectados a Dios y otros que no lo están. Y podemos crear el tipo de mundo que queremos crear cuando suficientes de nosotros empezamos a decir no es parte de mi conciencia. No, no compro chismes. No, no compro violencia. No tengo nada que ver con eso. Y simplemente cambias de canal y lo apagas. Cojo una revista Time cuando subo a un vuelo y la hojeo y digo, no leeré las historias que involucran asesinatos, no leeré esto. No necesito saber más sobre personas que se hacen explotar. No necesito seguir con eso como parte de mi conciencia, porque quiero ser alguien que irradia pensamientos realizados por Dios. Eso es lo que quiero hacer. Y no puedo hacer eso si constantemente estoy siendo infundido con eso. Así que simplemente hojeo las páginas y por lo general digo, oh, acabo de tirar otros $4.95. No hay nada que leer. De vez en cuando una buena historia sobre tal vez Tiger Woods o algo, pero en general no hay mucho en ella y no tienes que llenarte de esa energía. Así que no pones tus pensamientos en lo que falta. No pones tus pensamientos en lo que siempre ha sido. No pones tus pensamientos en lo que otros quieren para ti. A menos que quieras más de lo que otros quieren para ti que siga apareciendo en tu vida. Así que si tienes conflictos con alguien ahí afuera, no tienes que poner tu atención en ningún pensamiento que esté fuera de armonía con la relación que te gustaría tener. No tiene que ser así.
Puedes tener una historia de amor en lugar de una historia de odio, simplemente cambiando tus pensamientos en cualquier momento de tu vida. Como algunos de ustedes verán, esta tarde, cuando Katy trabajé con algunos de ustedes y hago el trabajo y les enseñé a hacerse estas preguntas acerca de cómo puedes estar seguro de que ese pensamiento es verdad. ¿Por qué no tener una relación de amor con tu ex esposo o tu ex esposa? ¿Por qué no tener una relación de amor con tus suegros? ¿Por qué no? ¿Por qué no tenerla con todos en el planeta? ¿Por qué no? De hecho, ¿por qué no en cada momento de tu vida? Esta elección es tuya. Puedes ser un anfitrión para Dios o un rehén de tu ego. Es tu decisión. Que Dios te bendiga. Gracias por tu atención. Namaste. Gracias.